Muy buenos días. El rebote de ayer en China se queda en puro espejismo y la presión vendedora ante el control de la economía del gobierno vuelve a lastrar el sentimiento, empujando a las bolsas asiáticas a su peor mes desde marzo de 2020. Los decepcionantes resultados de Amazon al cierre añaden dudas también sobre los beneficios corporativos y anulan el efecto del tono dovish de la Fed de esta semana, que está empujando al dólar index a cerrar su mayor caída semanal desde el mes de mayo. Estos audiomercados buscamos todas las claves de la sesión, como siempre, gracias al patrocinio del broker IG. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si sigues creyendo en ti mismo cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso y consigues tratar a esos dos impostores por igual, si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG. Y las bolsas globales vuelven a poner un pie a tierra este viernes después del tirón de ayer, a medida que el efecto del tono dovish de la Fed, alejando por ahora la retirada de estímulos y el soporte de los buenos resultados corporativos, ha ido perdiendo fuelle, en este segundo caso por los resultados del gigante minorista online Amazon, conocidos ayer al cierre de la jornada, con ingresos decepcionantes en el segundo trimestre y con previsiones por debajo de las expectativas en el tercero, lo que llevó a caídas en las operaciones fuera de hora o en after hours de más de un 7,5%. La compañía además lanzó un mensaje muy preocupante. El rápido crecimiento de la compañía en la salida de la crisis de la pandemia está empezando a menguar, un mensaje que sin duda alimenta el temor a una desaceleración o deterioro económico, entre otras cosas por el avance de la variante Delta del virus. Un sentimiento que constataban ayer las solicitudes de desempleo, que parecen haberse enquistado por encima de la barrera de las 400.000, o el dato de PIB del segundo trimestre, que si bien fue muy robusto, con un 6,5%, que ya quisiesen para ellos mismos otras economías, se quedaba muy por debajo de lo que esperaban analistas, que esperaban un dato por encima del 8%. Hemos visto además cómo tras el empeoramiento de contagios muchas empresas han ido retrasando planes para volver a las oficinas. La última ayer al cierre Uber, que además anunciaba que exigirá la pauta completa de vacunación, mientras que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciaba también ayer a última hora que exigirá estar vacunados a los trabajadores federales que quieran volver a sus puestos de trabajo en la presentación de su nueva y ambiciosa estrategia de vacunación. Aunque los inversores vuelven sobre todo a mostrar fragilidad en el sentimiento de nuevo por culpa de China, donde tras el rebote ilusorio en parte de ayer, vuelven las dudas sobre los últimos pasos del gobierno por endurecer la regulación y controlar a los sectores clave de la economía, desde la educación hasta la vivienda, pasando por el sector tecnológico. En una semana que ha sido extremadamente volátil en la región para unas bolsas asiáticas que encarrilan su peor mes, en concreto desde marzo de 2020. Mientras tanto, el foco se dirige al Senado norteamericano y en ver si finalmente hay acuerdo y son capaces de sacar adelante el plan de infraestructuras después de que ayer aprobasen la ley de emergencia del gasto de 2.100 millones para evitar el cierre del gobierno. De momento, ley de emergencia, tendrán que disputarse a la vuelta, en este caso, un proyecto más amplio. Consumer, el líder de los demócratas, que ha dicho que cree que tiene los apoyos necesarios para sacar adelante el plan de 3,5 billones de dólares, aunque hay algunos senadores demócratas, según recoge Político, que muestran dudas sobre ello y que quieren algunos cambios en las partidas presupuestarias. Y también miraremos hoy a datos macroeconómicos a ambos lados del Atlántico. En Estados Unidos, los precios del gasto en consumo, indicador adelantado preferido por parte de la Fed de la inflación, y en la zona euro, la propia lectura del IPC de los precios de julio, que podrían haber vuelto a tocar el objetivo del 2% del Banco Central Europeo, si se cumplen las expectativas. Nos llegan, por cierto, mensajes de Luis de Guindos, vicepresidente del organismo, en una entrevista que publica el diario alemán Handelsblatt y en la que defiende que la inflación tocará pico en otoño y empezará a partir de entonces a relajarse para seguir baja y manejable. Además, advierte ante los efectos de una retirada de la política monetaria excesivamente abrupta y avanza también que los resultados de los test de estrés a la banca que van a presentar hoy al cierre del mercado serán en general bastante positivos. En este contexto, las bolsas asiáticas, como decíamos, se han movido con fuertes
Grandes ventas durante la mayor parte de la sesión, caídas a esta hora para Tokio, para el Nikkei del 1,7%, 1,24 se deja el Topix Index, un 2,5 el Hansen de Hong Kong, algo más de un punto el Shanghai Composite y 1,5 punto el CSI 300, caídas del 1,2 para el Kospi surcoreano y hoy algo más moderadas para la bolsa de Australia del 0,29%. El sentimiento del mercado, el dólar index está de momento mostrando aversión al riesgo por parte de los inversores, 0,1% arriba en el entorno de las 92 unidades, y el petróleo, después del tirón en el día de ayer hasta máximos de 2 semanas, hoy está corrigiendo. De momento caídas del 0,8 para el Brent, 74,51 dólares, y del 0,7 para el crudo americano en los 72,86. En cuanto a los futuros europeos, las bolsas podrían abrir hoy con caídas de entre 5 y 7 décimas para los principales indicadores del viejo continente, en una jornada en la que esperamos, como decíamos, dato de inflación en la eurozona, que también vamos a conocer en Italia y en Francia, y dato de PIB en España y también en Italia, y para la economía de Alemania en el segundo trimestre del ejercicio. Mientras que en el terreno corporativo pues tenemos aluvión de resultados, empezando en este caso por compañías españolas. Hablamos hoy pues de resultados dispares. En el lado positivo, el español BBVA, que ha aumentado un 10,2% el beneficio neto del segundo trimestre del ejercicio, gracias a la reducción de las provisiones contra la morosidad y a la mejoría económica. En concreto ha ganado 701 millones de euros en el segundo trimestre del ejercicio frente a los 361 que esperaba el consenso del mercado. El margen de intereses ha situado en 3.500 millones, en línea con las expectativas, y las provisiones en 660 millones frente a los 1.060 esperados por el mercado. En el lado negativo, sin embargo, vemos hoy a 3 compañías. CaixaBank, que ha perdido 605 millones de euros en el segundo trimestre por costes de reestructuración, en este caso en especial de la fusión de Bankia y de SR, que llevó a cabo precisamente después de completar esa adquisición, para recortar 6.450 puestos de trabajo. Las pérdidas son de 605 millones de euros para la compañía en el segundo trimestre del ejercicio. Eso sí, analistas esperaban 878 millones. Y también hemos visto pues pérdidas para Amadeus, la central de reservas. En este caso ha registrado pérdidas en el trimestre de 23 millones de euros. Sector turístico, uno de los más afectados por la pandemia, por el desplome de los ingresos de un 50%, precisamente por el recrudecimiento de la pandemia del coronavirus. Y también hemos visto pérdidas trimestrales para Siemens Gamesa, 314 millones de euros en el trimestre. Eso que ha conseguido un incremento de las ventas del 12% hasta 2.150 millones de euros, pero ha sufrido costes de reestructuración, también mayores precios de las materias primas y varios proyectos fallidos que le han llevado a registrar esas pérdidas. 314 millones de euros para Siemens Gamesa. Miramos también en Europa a otros resultados. En primer lugar, hablando también del sector financiero, Unicredit, la italiana, ha superado expectativas en el segundo trimestre gracias a mejora económica y menores provisiones. Beneficio neto de 1.030 millones frente a los 720 esperados. Provisiones de 360 millones frente a los 707 esperados. Renault ha superado expectativas en el segundo trimestre, la automovilística francesa, pero ha advertido, como vimos ayer en Volkswagen, de duro impacto por la escasez de chips, que podría perder la producción de 200.000 vehículos, nada más y nada menos. Beneficio neto de 571 millones en el trimestre, ingresos de 23.360 frente a los 21.820 que esperaba el mercado. También miramos a BNP Paribas, el banco francés, que ha superado expectativas, beneficio neto de 2.900 millones frente a los 2.250 esperados, ingresos de 11.700 millones frente a 11.200 que esperaba el consenso de analistas. Y miramos también a otra compañía de uno de los sectores más impactados por la pandemia, el sector de las aerolíneas. Air France ha registrado pérdidas en el segundo trimestre por el impacto de la pandemia, pero algo menores a lo esperado, en concreto de 248 millones frente a los 505 que esperaban analistas. De hecho, muestra optimismo para el tercer trimestre, elevando la capacidad, la previsión de capacidad hasta entre el 60 y el 70% frente a el entre 55 y 65% anterior. También estamos recibiendo resultados de Fresenius, el grupo de asistencia sanitaria alemán. Ha registrado un EBITDA de 1.030 millones de euros por encima de los 1.020 esperados, ingresos también por encima de expectativas, y sube además la previsión para todo el año de ganancias la compañía germana. También hemos tenido los de Essilor Luxottica, beneficio operativo de 1.600 millones
millones, por encima de los 1.400 que esperaba el consenso del mercado, y estamos recibiendo en estos momentos resultados por parte de IAG, de la aerolínea, del holding aéreo del que forma parte Iberia y también la británica British Airways, la compañía, uno de los sectores, como veíamos en Air France y en Amadeus, más afectados por la pandemia, está presentando pérdidas operativas muy abultadas, 1.050 millones de euros, y además más abultadas que los 1.000 millones que esperaba el consenso del mercado. Los ingresos decepcionan, 1.200 millones frente a los 1.400 esperados. Dice la compañía que no puede dar de momento orientación para todo el año como consecuencia del impacto provocado por la pandemia del coronavirus. Malos resultados, sin duda, en este caso para la compañía aérea IAG en ese segundo trimestre del ejercicio. Y al otro lado del Atlántico, de momento los futuros de Wall Street vienen con caídas, un 0,3 se dejan los del Dow, un 0,8 los del S&P 500, pero ya casi 1,5 puntos porcentual los del Nasdaq, ante esa caída intensa que estábamos viendo en After Hours y que vamos a ver en premarket para Amazon después de los resultados que presentaba la compañía ayer al cierre del mercado. Hoy esperamos precios del gasto en consumo personal, como decíamos, en Estados Unidos, indicador adelantado de la inflación preferido por la Fed, el PMI de Chicago, confianza del consumidor de la Universidad de Michigan y más resultados: Exxon, Chevron, Caterpillar, Avi o Procter & Gamble, entre otros. Feliz sesión.